José Luis, es un placer que participes con nosotros en el programa Reto Siglo XXI. Complicados los retos que tenemos ahora a futuro. Tenemos una situación macroeconómica muy comprometida. Ha aumentado el petróleo aceleradamente. La inflación, estamos hablando de que en Estados Unidos es del 7%. Ya la inflación en el último año, en diciembre del año pasado, ya comenzó a presionar. Las importaciones aumentan de precio. Todo lo que es la construcción se habla de un crecimiento importante. Igual está sucediendo con los granos básicos, igual está sucediendo con el acero y con la mayoría de las materias primas. Y eso, en una economía como la nuestra, nos va a golpear con inflación. Y entonces, hablar de que el 2022 vamos a reducir el costo de la vida está complicado. Sí. Porque, no sé, ya vienen aumentos de electricidad y lógicamente todo el transporte va a tener aumentos. Y entonces la reactivación de la economía comienza a complicarse, ¿verdad? Estamos con un alto endeudamiento, con un servicio a la deuda muy alto. Son una planilla o unas remuneraciones que no se reducen fácilmente. Y si uno analiza también cómo hace uno para reducir los gastos, no es nada sencillo, ¿verdad? Aumentar los ingresos, lógicamente, políticamente no es lo más sencillo, pero va a haber que hacer un ajuste con los gastos y un ajuste porque si no vamos a tener peligrosamente un periodo con inflación. Tenemos un déficit financiero fuerte, proyectado, y difícilmente, aunque que se redujo este 2021, ese fenómeno para el 2022 va a ser más difícil, ¿verdad? Pero bueno, usted es el invitado, entonces lo que quiero es conversar un poquito sobre temas que están afectando a nuestra economía y que estamos optimistas de que Costa Rica va a crecer. Tiene motores muy importantes como son todo el desarrollo de zonas francas, todas las exportaciones. Básicamente el sector exportador de servicios y bienes ese es el gran. Y hay otro mercado interno que hay que ver cómo se apoya, y el mercado centroamericano, que no deja de tener también problemas. Tuvimos un crecimiento, todos los países centroamericanos, pero eso fue un rebote después de una contracción. Pero si uno analiza las cifras, el crecimiento del 7 y pico, y si le quitamos el 3,5, digamos que era lo que veníamos en promedio, entonces el crecimiento fue un crecimiento no extraordinario. Todas las economías del mundo crecieron, pero aún todas las economías para el 2022 están pensando en aumentar los intereses para poder recoger un poco de circulante en Estados Unidos, y ya lo está anunciando la Fed, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos para aumentar los intereses para los bonos, aumentar los intereses y eso va a afectar, eso enfría la economía. Pero bueno, José. Así es, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a conversar sobre estos temas. He estado siguiendo los programas y los podcasts que has estado haciendo, y la verdad creo que es un buen espacio de conversación, entonces estoy muy agradecido por esta invitación. No, para mí es un honor. No, gracias a ustedes más bien. Pues vamos a ver, yo creo que es importante empezar a analizar dónde estamos, ¿verdad? Yo empezaría con una nota optimista moderada, en el sentido de que por lo menos la recuperación de la actividad económica respecto de la caída tan fuerte que tuvimos en el 2020 por las medidas necesarias para enfrentar el tema del coronavirus, la recuperación del año pasado por lo menos nos está poniendo en un nivel más o menos similar al que teníamos antes de que la pesadilla sanitaria sucediera.
Pero todo el resto de problemas estructurales, todo el resto del crecimiento lento de la economía que teníamos desde antes sigue estando ahí. Seguimos teniendo muchos retos que venían de muchos años atrás y que todavía tenemos que enfrentar hacia adelante. En un contexto en donde me parece a mí importante destacar, como lo estaba señalando, que aunque el sector externo va a seguir siendo el motor de esta economía, yo creo que las exportaciones de bienes, las exportaciones de servicios y ojalá la reactivación del turismo, que fue lo que se nos quedó un poco atrás en el proceso de recuperación los meses anteriores, creemos que se va a dar este año y el año próximo va a impulsar el sector externo, ¿verdad? También es cierto, por otra parte, que en el resto del mundo hay algunas cosas que no son tan buenas para nosotros, ¿verdad? Y yo diría ahí, como mencionabas muy bien, los aumentos en los precios de materias primas, que no solo nos aceleran la inflación doméstica, sino que tienen un efecto para un país como Costa Rica incluso aún más, yo diría más negativo, y es que nos empobrecen en términos relativos, nos reducen el ingreso real y eso hace que los consumidores gasten menos y eso hace más lento el crecimiento económico. Entonces, crecer en el año 2022 y yo creo que también crecer en el año 2023 va a ser un poco más difícil porque tenemos esos vientos externos en contra. Además, el hecho de que la inflación externa se acelere también nos cambia el juego financiero, ¿verdad? Veníamos de 2 años e incluso quizás algunos años más atrás, después de la crisis financiera del 2008-2009, de un periodo de dinero barato a nivel internacional. Y eso para un país como Costa Rica es bueno, porque eso lo que significa es que nos podemos endeudar tanto las empresas como el sector público en costos más bajos. Ese mundo parece que está acabando. Yo me temo, como estabas planteando, que la Reserva Federal ya está asustada y se va a asustar más, digamos, con los ritmos inflacionarios de los próximos meses y eso va a significar alzas en las tasas de interés probablemente muy pronto y eso obviamente nos complica el entorno, nos complica a nosotros internamente las condiciones crediticias y financieras. Entonces, yo no estoy, vaticinando una crisis, obviamente. Creo que afortunadamente no es ese el entorno en que estamos, pero sí tenemos que ser realistas en el sentido de que los retos que vienen hacia adelante son importantes, ¿no? Está todo el reto de la modernización del aparato productivo, que vos decías muy bien, digamos, hicimos un gran trabajo en los años 90 para que los sectores exportadores tuvieran mucho éxito internacional y eso implica empleo local y eso lo hemos logrado muy bien como país, pero nos olvidamos de la parte interna. Digamos, los productores para el mercado centroamericano, que no disfrutan, digamos, de beneficios fiscales. Los productores para el mercado doméstico tienen un entorno muy lleno de trabas a la productividad, a la competitividad, ¿no? Y ahí es necesario tomar medidas, y esas medidas van a requerir necesariamente acción del Estado, ¿no? Innovación, financiamiento en buenas condiciones, reducción de trámites, más competencia, todo eso todavía está pendiente. La otra cosa que todavía está pendiente, a pesar de los buenos resultados del año pasado, es el ajuste fiscal, ¿no? Yo sé que vas a decir, bueno, ya viene el economista a hablar de impuestos y de ajuste fiscal. Pero en realidad, a pesar de que el año pasado hubo resultados fiscales muy buenos, ¿no? La verdad es que todavía falta un poquito. Y creo que como vos muy realistamente estás mencionando, por más que no nos gusten los impuestos, ¿verdad? La verdad es que el ajuste va a tener que hacerse una parte reducción o hacer más eficiente el gasto público y otra parte probablemente va a tener que tener algún ajuste en la parte impositiva. Pensar que todo se puede hacer por el lado del gasto o eliminando exoneraciones o eliminando evasión y con esto no lo estoy justificando, sino básicamente estoy tratando de ser realista. La verdad es que ningún país lo ha logrado cerrar un déficit de 3-4% del PIB, como el que probablemente vamos a tener este año solo con estas medidas. Entonces, vamos a tener retos que van a requerir tomar decisiones, que van a requerir acuerdos políticos y pues en eso no hemos sido muy exitosos. Bueno, aparentemente va a pasar uno de los proyectos más importantes que es el empleo público ahora. Yo creo que ese, digamos, de la agenda... agenda del Fondo Monetario, ese es el que yo apostaría, digamos, que va a ser aprobado probablemente pronto. Antes de... Pues sí, me parece que es algo que el gobierno actual quiere impulsar. Me da la sensación también que partidos importantes en el Congreso, como Liberación Nacional, una parte de la fracción del PUS, el mismo Partido Acción Ciudadana,
van a impulsarlo o van a terminar de impulsarlo, y creo que es además una medida importante para el nuevo gobierno si les logra implementar, en el sentido de tener un marco de empleo público más moderno, ¿verdad? Esa ley no ahorra mucho en términos fiscales, pero sobre todo introduce mejoras de competitividad. De competitividad, sí. exactamente. Y de productividad de los ministerios. Sí, claro. Y de todo el sector público. ¿Va? Exactamente. Ahora, tenemos riesgos grandes, ¿verdad? Por ejemplo, si esto de la inflación, aumento de los combustibles es un hecho. Creo que ahora, en los próximos días, viene otro ajuste, ¿verdad? De hecho. Hay instituciones muy vulnerables, pongámosle así, financieramente, ¿verdad? Que tienen que también ordenar sus finanzas, ¿verdad? Porque también el Estado es el que tiene que, en caso de que haya algún problema financiero, tendrá que recurrir, ¿verdad? Estamos hablando de la Caja, estamos hablando de ILICE, estamos hablando de Recope. Yo creo que es relativamente estable, no le veo muchos problemas, pero sí hay. Hoy, cuando comencé a leer el periódico, los aeropuertos dejaron de trabajar durante prácticamente un año y pico. Entonces hay que hacerle un ajuste. Y eso significaba aumentar el plazo, o si no, tener que indemnizar, ¿verdad? Yo creo que las alianzas públicos-privadas van a ser la única salida a corto plazo para poder hacer obra pública, porque no hay capacidad de endeudamiento. Y la importancia de firmar con el fondo. ¿Qué es el fondo? El fondo simplemente es como decir, usted se porta bien porque está bajo la supervisión del fondo. ¿Qué significa eso para los costarricenses? O sea, es reducir las tasas de interés de la gente que está haciendo la evaluación del riesgo del país, porque para mí eso es importante. Si van a subir los intereses, pero si además de eso el país comienza a tener problemas de mayor riesgo por la parte de no tener un equilibrio macroeconómico, entonces nos van a encarecer la deuda pública, ¿verdad? Entonces ya de por sí tenemos una composición de deuda muy alta en costos, ¿verdad? Y bueno, y algunas instituciones van a tener que ajustar también esas tasas de interés que tienen, porque yo no sé por qué tanta locura y poner bonos, o digamos, la banca compró bonos con tasas de interés altas relativamente, pero ya eso tendrán que hacer una reingeniería de toda la deuda pública, que es bastante alta, ¿va? 61 que terminó. Un poquito más, casi poquito 70%, más. casi 70% del PIB. Sí. No, digamos, el convenio con el fondo es clave por varias cosas. Vamos a ver, en primer lugar, es una especie como de certificación al proceso de ajuste que plantea el Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, eso tranquiliza a los mercados locales y especialmente a los mercados externos, en el sentido de que hay más confianza de que el país está planteando una estrategia razonable de consolidación fiscal, ¿no? Ese es el primer elemento importante, y eso, como mencionas, abarata el costo de la financiación, especialmente la parte privada, no solo para el gobierno, sino también, por ejemplo, para los bancos que se financian externamente y con eso prestan localmente, o para las empresas de medianas o grandes que también tienen acceso a los mercados de financiamiento externo. Esa es una primera parte. La otra parte muy importante es el hecho de la gestión de la deuda pública, ¿no? En el año 2021, 2022 y 2023 hay vencimientos de deuda muy altos, ¿no? Casi van a llegar en los 4 años siguientes, casi son 15,000 millones. Exactamente, es un porcentaje muy alto de deuda que hay que refinanciar, que el acuerdo con el fondo abre 2 vías a través de los cuales esa financiación es, digamos, más manejable. La primera es porque el acuerdo con el fondo significa que el fondo nos presta dinero, y además el BID, Banco Mundial y otras multilaterales nos prestan dinero en plazos y costos mucho más bajos que los de los mercados privados de capital.
Eso ayuda a cambiar ese perfil de la deuda, que es uno de nuestros problemas. Uno de nuestros problemas es que la deuda pública la tenemos acá, ¿verdad? Y eso nos presiona nuestra calidad crediticia y nos presiona los costos de financiamiento al sector privado. Entonces, el convenio con el fondo permite cambiar el perfil de deuda en una dirección más largo plazo y más barata. Y la otra cosa es que vía la confianza, por ejemplo, la otra parte que vamos a tener como país que financiar en los mercados de capital privados, por ejemplo, se habla poco en esos momentos, pero en enero del año 2023 hay un vencimiento de un eurobono de $1.000 millones. Esos $1.000 millones, querámoslo o no, vamos a tener que refinanciarlos con otra emisión de un eurobono, porque es un monto de dinero muy alto, ¿no? Y eso es sector privado. Y eso va a ser sector privado, y eso va a haber que irles a mostrar a los inversionistas internacionales, especialmente, ojalá una buena cara. Cumplimos una buena cara para que nos ofrezcan plazos largos y ojalá costos bajos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es una forma de ganar confianza en ese sentido. Hay una cosa interesante, digamos, a los latinoamericanos, y yo creo que en general a toda la gente de los países en desarrollo, cuando hablamos del fondo, especialmente los que nos acordamos del pasado o vivimos el pasado, ¿verdad? Pensamos en el fondo a veces que estos vienen a comerse niños, especialmente algunos sectores de la izquierda latinoamericana, ¿verdad? El fondo en realidad hoy es muy distinto, ¿verdad? El fondo ahora tiene una agenda, tiene obviamente una agenda de consolidación fiscal, pero tiene una agenda social. Por ejemplo, en el caso del programa que tenemos con Costa Rica, hay un programa. Exactamente, hay un programa vinculado con cambio climático, con inclusión de la participación femenina en la fuerza de trabajo y equidad de género. Y además hay una cosa que pocas veces se dice, a mí me llama la atención que el gobierno no lo diga abiertamente, sobre todo siendo un gobierno de centro-izquierda que probablemente pudo haber sido más atractivo a sus votantes en algún momento plantearlo de esa manera. El fondo incluso pidió al gobierno de la República subir el gasto social, y de hecho está ahí, ¿verdad? Se le había ido la mano un poquito al gobierno en la reducción del gasto social y hubo que reponerlo, ¿verdad? Entonces, yo sé que naturalmente a los políticos y a veces por un tema de soberanía malentendida sentimos que este tipo de convenios nos limitan, pero en el fondo son una forma razonable de resolver un problema grande que tenemos, ¿verdad? De una manera menos dolorosa y ojalá rápida, porque esa es la otra cosa importante. Sin el convenio con el fondo quizás podríamos hacer el ajuste, solo que nos tomaría más tiempo y durante más tiempo pagaríamos tasas más altas como país, ¿verdad? Ese es el tema clave, me parece a mí. Sí, el fondo, bueno, como vos decís, tiene dos caras. O sea, yo recuerdo el Fondo Monetario cuando la crisis del 2008, la de los 80, por ejemplo. De los 80 fue, hagan esto y... Sí, claro. Y aquí esta es no se mueve nada aquí si no es... Exactamente. Pero no hubiéramos salido si no hubiera sido por el apoyo del fondo y apoyo del gobierno norteamericano, porque Costa Rica tenía una situación social y económica complejísima. O sea, ese tema es muy importante, creo yo. Yo creo que aquí las fuerzas políticas tienen que empezar a actuar con pragmatismo y con realismo. Vamos a ver, y esa es mi opinión personal, digamos, las opciones muy de derecha, muy de izquierda, y perdonen que use el tema de espectros, que tal vez un poco maniqueo hacerlo de esa manera, pero en realidad muchas veces son posiciones muy utópicas, ¿verdad? La realidad y el mundo están en la mitad, ¿verdad? Probablemente. Y la verdad, por ejemplo, igual que es una utopía pensar en cero Estado, por ejemplo, también es una utopía pensar que yo puedo tener un Estado social de derecho sólido que le garantice a la gente bienestar si no lo financio bien. Porque si no lo financio bien, lo que voy a tener es una crisis económica, una crisis financiera y no van a funcionar las cosas. No, y reducir los impuestos no es tan fácil, ¿verdad? No, para nada. Porque si yo me puse a ver todas las partidas, claro, hay 4 o 5 impuestos que son los que manejan el 75% más o menos de los ingresos, pero ese 25% es plata, es un porcentaje. Sí, claro. Y hay un montón de programas que se soportan en eso. Lo que sí, no cabe duda que es importante lograrle mayor eficiencia, porque nosotros prácticamente el 50% de lo que los ingresos tenemos se van en planilla. Sí. Entonces hay que ver cómo logramos mejorar la productividad, y creo que por eso la nueva ley de empleo público es clave. En eso ordena un poco las finanzas, porque a la gente le molesta ver
que a un grupo del Estado, de instituciones del Estado, y se le pagan 20 meses Exactamente. Sí. En caso de las prestaciones, o se le dan vacaciones el doble o el triple, en fin. Uno ve ahí un chofer o un tráfico que gana más que un profesional en las universidades. ¿Sí? Y esos abusos, o sea, el otro problema de los riesgos que tenemos es, no cabe duda, que son el alto, las pensiones y el costo de esa estructura que tenemos que ver cómo buscar que todos estemos bajo las mismas reglas, ¿verdad? Porque eso de darle un privilegio a uno y otro privilegio a otro por presiones sindicales y todo eso ha sido fatal para las instituciones. De hecho, digamos, yo diría que uno de los principales problemas que tenemos desde el punto de vista de la gestión pública es que tenemos un gasto, tal vez yo me atrevería a afirmar que no es excesivamente alto para lo que esa sociedad demanda del Estado. Lo que pasa es que es un gasto muy malo. Es un gasto... De eficiencia muy baja. Exactamente. Hay que esforzarse por hacerlo más eficiente y sobre todo desde el punto de vista político yo agregaría que es crucial rescatar el gasto público, especialmente de la captura de grupos de interés. Una de las cosas que más daño, creo yo, hacen a esta democracia, me parece a mí, es la percepción de los ciudadanos de que, por ejemplo, los presupuestos públicos son capturados por grupos y pueden ser grupos de muchos tipos, son grupos, en algunos casos sindicales, en algunos casos son empresariales, también. Son privados también. Sí, claro. Y lo que pasa es que ahí estamos destruyendo tejido social y sobre todo estamos, como dirían los españoles, cabreando a la gente, ¿verdad? Y parte de nuestros problemas están justamente en esa parte. No, y hay que ser valientes, decirla con las cosas como son y comprometerse. Yo no veo que haya ningún problema. O sea, eso lo podemos hacer en forma ordenada y hay conciencia de que, bueno, que no se pueden... Si hay que hacer más ajustes a las pensiones, hay que hacerlas. O sea, si hay que hacer ajustes en una serie de privilegios que tienen unos grupos sindicales muy altos, se hace. Igual el sector privado tiene que poner su parte, ¿verdad? Porque no solo puede ser del lado del sector público. Exactamente. Hay que, yo creo, encontrar un balance y es ahí donde el sistema político, y aquí estamos ya hablando de política, pero creo que es inevitable hablar de economía con esto, ¿no? Es donde el sistema político entra a jugar un papel importante, es como un mediador, veo yo, es como una forma, como diríamos, y no sé si me permites la expresión, es como una forma de partir el ayote de alguna manera más justa, digamos, cuando hay que hacer un ajuste, cuando hay que hacer alguna definición, y ese es el rol del sistema político, y si ese rol no se cumple, lo que hace es o paralizarnos o en algunos casos, desgraciadamente, como vemos en América Latina, sumirnos en una crisis política que ojalá no lleguemos a eso. Bueno, José, te vamos a invitar, lógicamente. Yo encantado, muchísimas gracias. Yo creo que estas charlas son importantes porque son educativas y casi todos los programas que hacemos nosotros lo hacemos con gente que son líderes en el campo económico. Gracias. Y vos sos un gran economista. Muchísimas gracias. A mí me encanta, me parece que estas conversaciones son una forma, yo creo que la conversación es una forma de compartir opiniones y alcanzar, compartir ideas y alcanzar acuerdos y poder tratar de sembrar a la gente la semillita de algunas ideas. Y tenemos un congreso en que hay, se llegó a una distribución muy interesante. Todos son profesionales, ¿no? Es la primera vez que veo yo eso, mujeres, en una gran participación de mujeres, y los partidos grandes otra vez vuelven a tomar cierta fuerza, y los emergentes también. Ojalá que no se nos descomponga, ¿verdad? No. Pero esperemos, es decir, está pintando bien, yo creo, bloques grandes y ojalá más cohesionados. Bueno, sí, pero lo que hay que hacer es, estas sociedades, lo más importante es buscar acuerdos rápidamente. Exactamente, esa es la clave. En lo mínimo, en lo esencial. Ya después hay cosas en que no se puede poner todo. Pero a mí, honestamente, yo creo que nosotros en la última administración, en el último año de Carlos, se han logrado cosas importantes en el Congreso. Sí. Y eso
tal vez no se le reconoce al presidente, pero... Yo creo al igual que vos que el Congreso y el Ejecutivo ha buscado en la medida de lo posible avanzar en ciertas reformas. Con solo cambiar el reglamento ya fue un gran avance. Y la otra cosa que creo yo importante es que la nueva administración, sea cual sea, también va a encontrar un entorno macroeconómico, diría yo, obviamente no perfecto, pero por lo menos una base un tanto más estable, por ejemplo, que la que encontraron gobiernos anteriores. Tanto del mismo gobierno de Carlos Alvarado como el que encontró doña Laura Chinchilla o como el que encontraron otras administraciones anteriores. Y creo yo que esa es una base importante para construir a partir de eso. Bueno, gracias. Hablamos un poquito más, pero es que está en la otra charla. Gracias, José. Con mucho gusto.